Iglesia, muy buen día, deseando que sea la paz y la gracia de nuestro Dios Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo, el que abunde profundamente en cada uno de sus corazones. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la sesión número 6 de nuestro seminario web llamado Tácticas. El día de hoy vamos a conocer la tercera y última serie de preguntas que van a complementar nuestra táctica Colombo. Pero estas preguntas son muy especiales porque son aquellas que nos van a ayudar a cumplir con nuestra meta, que es poder presentar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Ya hemos conocido algunas preguntas que nos van a ayudar a recolectar información, algunas otras que nos van a ayudar a identificar si los puntos de vista de nuestro interlocutor realmente tienen pruebas que lo sustenten, y pues estas últimas van a concluir con ello que es el deseo más profundo de nuestro corazón, que es poder evangelizar. Por lo tanto, estas preguntas pues son las que van a demandar de nosotros pues mayor astucia, van a requerir un conocimiento mayor acerca del Evangelio para que seamos capaces y seamos eficientes a la hora de expresarlas hacia los demás. Entonces, hermanos, con este mismo sentido, también vamos a conocer cuál es la manera más eficiente de poder demostrar un desacuerdo en los puntos de vista que moralmente o espiritualmente no son correctos para nosotros. Entonces vamos a aprender en cómo tener ese acercamiento, cómo manejar ese tipo de situaciones para que al final podamos concluir con la presentación del Evangelio. Entonces, poco a poco vamos preparándonos de mejor forma para ser capaces de ponerlo en práctica. Y con este mismo sentido, pues, si recuerdan, hemos ido desarrollando un plan o una estrategia para presentar un mensaje del Evangelio con los puntos que son esenciales para que una persona pueda recibir pues una información sólida, ¿no?, acerca de nuestra creencia como cristianos. Y con este mismo sentido, pues hoy vamos a agregar el mensaje de Cristo Jesús. Y aquí, mis hermanos, es donde quiero apoyarlos con este mensaje para que pues ustedes sean capaces de presentar de manera efectiva pues los sacrificios de la cruz, porque aquí es donde estamos evangelizando. Recuerden, hasta que presentamos a Cristo como el Salvador es cuando estamos evangelizando o ministrando a una persona. Y si bien a lo mejor en este video vamos a estudiarlo de una manera resumida, también va a ser este mensaje el que va a requerir de su esfuerzo y sobre todo de su estudio y de su relación con Dios, para que sea Jesús el que pueda manifestarse a sus vidas y poderles dar la luz de qué mensaje otorgar dependiendo de la persona que ustedes estén evangelizando. Pero bueno, mis hermanos, nosotros, y para poder introducirnos al tema de hoy, nosotros como cristianos pues siempre estamos pues recibiendo una gran cantidad de preguntas a la hora de evangelizar, ¿no? No en la mayoría de los casos, pero sí en casos muy específicos. Y recuerden que en este seminario pues lo que tratamos de aprender es poder dominar esas conversaciones pues más complejas para ser capaces de dominar las más sencillas. Y durante estas conversaciones más complejas, pues decía, se nos hacen una cantidad de preguntas algo complicadas, ¿no? Y que a veces demandan o requieren de nosotros una respuesta efectiva. Es decir, muchas veces no podemos responder con un simple sí, o no podemos entregar una respuesta muy superficial, porque podemos caer en la equivocación de no presentar lo que realmente el Evangelio y lo que realmente Jesús es, ¿no?, la esencia de Cristo. Entonces debemos de ser muy cautelosos, tenemos que tener una muy buena capacidad de análisis para poder dar una respuesta efectiva. Debemos de ser responsables de las respuestas que vamos a entregar y cómo estos pueden repercutir en la enseñanza de una o de más personas, porque muchas veces cuando estamos evangelizando
pues hay ocasiones en que no solo estamos nosotros y nuestro interlocutor, sino que además alrededor se encuentran otras personas que están atentos a las conversaciones, pero también a la respuesta que damos. Y para ser más específicos, hermanos, quisiera utilizar una pregunta de ejemplo, aunque no quisiera limitarla a esta, porque de aquí se pueden derivar otras preguntas muy similares. Pero voy a utilizar esta de ejemplo para darle mayor sentido a lo que quiero decirles. Entonces, nosotros pongámonos en ese caso en el cual estamos evangelizando y pues ya llevamos un cierto tiempo en esa conversación, ¿no? Y como ya llevamos un tiempo, pues en algún momento determinado tenemos que llegar en la mayoría de las veces al tema del juicio, ¿no? Al tema de la condenación eterna, en el tema del infierno. Y es aquí donde alguien nos podría hacer una pregunta muy particular en la cual no podemos responder con un simple sí. Pero quisiera que viéramos las siguientes imágenes para entender a qué pregunta me refiero. Vamos a verlo. Bueno, mis hermanos, entonces llegamos a ese punto de nuestra evangelización en donde tenemos que hablarle a nuestro interlocutor acerca del infierno. Entonces, en ese momento, él frente a los demás espectadores nos hace la siguiente pregunta. Entonces, ¿me estás diciendo que aquellos que no creen lo mismo que tú se van al infierno? Ponga atención, hermano, porque si usted responde con un simple sí a esta pregunta, no solo se está equivocando, sino que además está distorsionando la verdad del Evangelio. Y además, lo peor de los casos, no está siendo capaz de evangelizar. ¿Ok? ¿Pero por qué, hermano? Porque el simple hecho de afirmar esta pregunta, los espectadores no van a percibir el mensaje en donde Jesús ofrece perdón y rescate, ¿no? A un juicio pues que todos debemos de afrontar, ¿ok? Estamos perdiendo la esencia, nos estamos dejando guiar y cayendo en la trampa, porque evangelizar no es precisamente decir sí, se van al infierno, no, debemos de ser capaces para evangelizar como debe de ser, o sea, presentar el perdón de Jesús en este caso, ¿no? Entonces, si usted afirma, pues estará en un papel en donde desea que pues las personas que no creen como usted se vayan al infierno, ¿no? Por eso debe de ser astuto. Pero quiero que aprenda la siguiente táctica, porque es aquí donde estas series o esta tercera serie de preguntas para la táctica Colombo nos va a ayudar a salir de estos dilemas de forma efectiva y sin tener que caer en el error de un simple sí. Pero ahora, hermanos, es importante recordarles lo que ya hemos revisado en algunas de las primeras sesiones, en donde reconocíamos que el conocimiento y una mente bien informada es esencial. Y lo comento porque, como ya les había dicho, es que en este tipo de conversaciones es donde debemos de tener la capacidad de adecuar nuestro conocimiento y poder otorgar una presentación provechosa de Jesús. Es decir, en esta clase de preguntas no podemos dejar a Dios como un ser que es indiferente, ¿no?, ante los demás y que solo está encargado de lanzar personas al infierno. Así que Así que si hoy, hermano, no tiene un conocimiento esencial del cristianismo, pues este paso, y que es el elemental, pues va a resultar inútil, ¿no? Bueno, entonces la estrategia está en responder a este tipo de preguntas de la misma manera en que ya lo hemos hecho, pero el sentido de estas preguntas que vamos a utilizar van a tener, como se los comentaba, el objetivo y el propósito de presentar a Cristo. Así que se necesita, pues, o si se da cuenta, vamos a necesitar una mayor capacidad de astucia, una para poder pensar rápidamente y otra para poder estructurar estas preguntas y que estas preguntas sean nuestra guía
van a ser nuestro paso a paso, van a ser como nuestro GPS para no solamente encaminarnos nosotros mismos a nuestro destino, sino para ayudar a nuestro interlocutor a llegar a Cristo Jesús. Se van a hacer cada paso, por eso debemos de ser inteligentes en las preguntas que vamos a entregar a nuestro interlocutor, porque en nuestra mente debe de estar presente que estas preguntas deben de llevarnos hacia ese destino. Entonces debemos de pensarlas detenidamente antes de exponerlas. Y miren, hermanos, probablemente la persona que nos esté haciendo este tipo de cuestionamiento es porque pues aún no entiende por qué necesita a Jesús. Y ellos piensan de alguna manera pues ser capaces de mantener pues una vida moralmente recta. Así que con el siguiente ejemplo quiero ayudarles a entender de mejor forma este tercer complemento. Entonces volvamos con la imaginación a ese escenario en donde su interlocutor le ha preguntado: entonces, ¿me estás diciendo que aquellos que no creen lo mismo que tú se van al infierno? Permítame hacerle una pregunta. Puede comenzar usted diciendo, hermano: ¿cree usted que las personas que violan las reglas morales en una sociedad deben de ser castigadas? Pues creo que sí, le va a contestar él. Bien, yo también lo creo. Ahora una segunda pregunta. ¿Usted ha violado alguna vez alguna norma moral? Probablemente después de una breve pausa él le dirá: sí, creo que lo he hecho. Yo también, podría usted responder con franqueza. Por lo tanto, creo que esto pues nos mete en un gran problema, ¿no lo crees? Porque ambos estamos de acuerdo que aquella persona que viola las normas sociales debe de ser castigado. Y también ambos hemos reconocido que hemos violado alguna vez estas normas y por lo tanto deberíamos de ser castigados. Observa, hermano, lo que está sucediendo en esta conversación, porque en poco tiempo se está consiguiendo algo muy importante con esta serie de preguntas. En ningún momento estamos tratando de convencer a nuestro interlocutor de que es un pecador, porque él mismo lo está diciendo. Tampoco estamos convenciéndolo de que debe de ser castigado, porque es él quien lo está confirmando. Y este sentido de culpa y su conciencia de que esa culpa debe de ser castigada es una intuición que comparten todas las personas, mis hermanos. Pregúntele a cualquier persona: ¿tú crees que si violas alguna norma social establecida en nuestra nación debes de ser castigado? Muy seguramente le dirá que sí, porque todos estamos de acuerdo en ese aspecto y en la conciencia que Dios nos ha dado. Entonces debemos de aprovecharnos, bueno, no aprovecharnos, deberíamos de tratar de, pues sí, aprovechar esa situación, ¿no? No quisiera aprovecharnos que se escuchara como algo grotesco, ¿no? O con falta de respeto. Más bien deberíamos de aprovechar esa oportunidad en el pensamiento de las personas. Pero con esta táctica, mis hermanos, también le ayudaremos a reconocer esa culpa, ¿no? Sin vernos pues arrogantes o desagradables, porque pues incluso nosotros mismos estamos también aceptando que nos encontramos en la misma situación que ellos, ¿no? Creo que esa es una realidad. De alguna manera estamos en esa situación. Pero bueno, ya que en este punto de la conversación hemos logrado ponernos de acuerdo sobre este problema, pues ese es el momento que tenemos que aprovechar para dar una solución, y precisamente en este paso es donde el conocimiento es esencial para saber implementarlo, expresarlo y desarrollarlo. Pero vamos a ver cómo hacerlo en la continuidad de la conversación. Aquí es donde entra Jesús. Explica usted: ambos reconocemos que somos culpables
Y este es nuestro problema. Pero para ello, Dios ofrece una solución, un perdón gratuito. Y Jesús es el medio por el cual Dios nos perdona, porque Él cumplió la sentencia en nuestro lugar. Él asumió la responsabilidad de nuestros delitos. Nadie más lo hizo, solo Jesús. Y ahora tenemos que tomar una decisión. O aceptamos el perdón y salimos libres, o rechazamos y asumimos el pago de nuestros delitos. Ahora, mis hermanos, ¿se dieron cuenta de cómo cambian las cosas totalmente? Muchas veces, pues, estamos acostumbrados a responder a estas preguntas con un simple sí, pero ese no es el método para evangelizar. Estamos perdiendo la esencia de lo que Cristo es y representa para la humanidad. Entonces la situación cambió totalmente, ¿no? De haber dicho un simple sí, jamás hubiésemos presentado el perdón que Jesús tiene para nosotros. Pero bueno, no solamente logramos ese propósito, sino que fuimos capaces de poder presentar preguntas persuasivas y preguntas guía que nos ayudaron, a encaminar a nuestro interlocutor a la presentación de Cristo, pero también nos ayudaron a sacar a la luz cosas que Él ya sabe. O sea, en ningún momento nosotros tuvimos que afirmar que Él era un pecador. En ningún momento nosotros tuvimos que afirmar que Él tenía que pagar un precio. Y estas cosas, todas las personas lo conocen. ¿Están de acuerdo en ello? Póngalo en práctica. Acérquese a una persona y utilice esta misma táctica. Haga exactamente lo mismo y va a ver que ya no va a haber objeciones contra lo que ellos mismos están diciendo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad, y sé que es un poco complicado el tratar de responder con preguntas en vez de responder con afirmaciones. Y sin duda esto va a requerir tiempo y práctica de nuestra parte para que en algún momento nosotros seamos capaces de dominarlas. Pero si se dan cuenta, es una parte primordial que tenemos que aprender, porque son las que nos van a ayudar a presentar a Jesús de una manera distinta. Porque todos están acostumbrados a siempre nosotros estar dando las afirmaciones, y eso en algún momento pues parece un poco arrogante y grotesco, ¿no? El estar, y sobre todo este tema del infierno, ¿no? De estar señalando a las personas, acusándolas, y esto pues realmente no es algo que nos permita mantener una conversación y mucho menos llegar a presentar a Cristo. Entonces aquí lo estamos haciendo de una manera totalmente distinta. Somos nosotros los que estamos llevando paso a paso con esta serie de preguntas. Entonces, mis hermanos, aquí es donde pues debemos de ser eficaces y debemos de ser capaces de poder presentar pues estas preguntas, ¿no? Y bueno, mis hermanos, si se dan cuenta también en esta táctica, no necesariamente, y esto es para que ustedes pues también lo lleven en práctica, no necesariamente muchas veces en nuestras conversaciones tenemos que hablar de Dios, tenemos que hablar de la Biblia, porque muchas personas desconocen en primera parte pues estos temas que nosotros pues ya dominamos y ya comprendemos, ¿no? Entonces debemos de utilizar los recursos de la propia persona, estar en su propio entendimiento. Debemos de tener pues esa amabilidad y esa sensibilidad, pero sobre todo esa astucia. Debemos de ser nosotros la guía de los ciegos. Entonces debemos de llevarlos paso a paso y por el camino correcto. Y esta serie de preguntas son las que nos ayudan, porque lo estamos haciendo de una manera amable, de una manera generosa hacia estas personas. Pero bueno, mis hermanos, al inicio y en la introducción de esta sesión, les decía que vamos a aprender a cómo tener un acercamiento y a cómo
expresar un desacuerdo a un punto de vista en el cual pues nosotros no compartimos. Y es que en nuestro día a día podemos involucrarnos o estar presentes en diferente tipo de conversaciones, ¿no? Y en muchas de ellas, pues alguien puede expresar, pues puntos de vista no solamente en el cual nosotros estamos en desacuerdo, sino que además nosotros sabemos que están en contra de la moral y de la doctrina, las leyes o los estatutos de Dios. Y muchas veces, pues no somos capaces de poder controlar este tipo de conversaciones, pero no solamente eso, sino que tampoco somos capaces de podernos involucrar para poder presentar la opción del Evangelio o poder presentar el camino en Cristo. ¿Están de acuerdo? Entonces, normalmente existen dos retos. ¿Cómo mostrar mi desacuerdo de una manera respetuosa, de una manera amable, pero que también me dé la oportunidad y la apertura en la mente y en el corazón de esa persona para que ella pueda evaluar ese sentir que hay en ella, ¿no? Y es que normalmente, pues nosotros cuando, por ejemplo, quisiera usar este ejemplo, cuando alguien nos dice que pues es homosexual, ¿no? Muchos de nosotros o una opción es que pues lo ignoramos de alguna manera, que no queremos involucrarlo o involucrarnos, o sea, darle nuestra opinión y pues preferimos llevarla en paz con él, ¿no? Y no involucrarnos en ese tema ni en su vida personal, ¿no? Nos da miedo dar nuestra opinión, ¿no? Mostrar nuestro desacuerdo. Otros pueden ser muy agresivos y mostrarse con un carácter de enojo y atacar a esta persona, ¿no? Y pues como lo hemos aprendido, eso pues no es efectivo y no nos va a dar la oportunidad de evangelizarla. Y otros pues prefieren alejarse de esa persona y decir, ¿sabes qué? Este hombre es un pecador, no quiero involucrarme con él, no quiero saber nada de él, prefiero alejarme de él, ¿no? Y no estar cerca de él. Entonces, pues a veces también hay un poco de odio hacia estas personas en muchos de nosotros, los cristianos, pero como decía el Señor Jesús, ¿no? Yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Y algo por lo cual somos pescadores de hombres es porque vamos precisamente a ayudar y a mostrar una esperanza hacia esas personas. Pero bueno, entonces debemos demostrar un carácter a la ofensiva, pero no ser ofensivo, porque hay una gran diferencia. Ofensiva se trata de ser capaces de demostrar nuestra idea y de la esperanza que hay en Cristo, o sea, de no quedarnos sin palabras y que no nos queremos vernos involucrados, sino tenemos que tener ese carácter de ofensiva y de tratar de ayudar y de entregar un mensaje hacia estas personas, porque también está mal ignorar esos puntos y no querernos vernos involucrados, pero otra cosa es mostrarnos ofensivos, porque ese no es nuestro objetivo. Entonces, ¿cómo podemos mantener este equilibrio, ¿no? Ahí está realmente el reto de no vernos arrogantes y de vernos mejor persuasivos, ¿no? Y de vernos sensibles ante estas situaciones. Bueno, entonces quiero que recuerde un versículo que leímos en la sesión 2. Este versículo, mis hermanos, grábenselo, porque engloba lo que estamos aprendiendo aquí. Y es Mateo 10:16, donde el Señor Jesús nos dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús, mis hermanos, nos está pidiendo que seamos inteligentes en nuestros acercamientos. No nos está diciendo que nos alejemos de ciertas personas o de ciertas ideologías. Nos está diciendo, sé inteligente a la hora de acercarte a estas personas. Como son temas mucho más delicados, si lo queremos llamar de alguna forma,
tenemos que ser más inteligentes, que es lo que estamos aprendiendo con estas tácticas, ¿está de acuerdo? Pero también estamos aprendiendo a ser sencillos, a cómo tener una conversación respetuosa, amable, sincera con estas personas, pero sobre todo que sea un mensaje de amor, ¿no? Entonces, este versículo engloba mucho de lo que nosotros estamos aprendiendo. Pero bueno, entonces, ¿cómo llegar a esas personas? Porque no podemos llegar a ellas de una forma frontal, agresiva y ofensiva, sino que nuestro acercamiento y el expresar nuestro desacuerdo debe de ser suavizado. Debemos de tener un acercamiento de paloma, como de paloma, en el cual pues no nos veamos agresivos hacia esta persona, ¿no? Que nos veamos nobles y que realmente tenemos un mensaje que puede ser la mejor opción para ella, ¿no? Entonces hay una manera de suavizarlo y esa manera es utilizando una pregunta con la siguiente expresión. Por ejemplo, usted va a decir lo siguiente. ¿Ha pensado? Siempre va a ser la manera de entrar a esas conversaciones. Es decir, va a decir, ¿ha pensado? Va a introducir su tema y de esta forma después va a presentar su punto de vista. Bueno, a lo mejor no lo entiende muy bien, pero vamos a ver los siguientes ejemplos para que podamos aterrizar de mejor forma esta idea. Aquí algunos ejemplos. ¿Ha pensado alguna vez que si la Biblia estuviera escrita solo por hombres, sería muy difícil explicar el cumplimiento de las profecías? ¿Cómo explicaría usted este fenómeno? Otro ejemplo. ¿Ha pensado alguna vez que si la existencia del mal, más que refutar la existencia de Dios, la demuestra? ¿Verdad? Usted ni siquiera sabe cómo podemos nosotros defender eso como cristianos, ¿verdad? Bueno, para entender mejor este argumento, les recomiendo un libro padrísimo y que debe de estar en su biblioteca, que se llama Mero Cristianismo de Lewis. Porque aquí el autor, mis hermanos, inicia con este argumento en una excelente introducción a la fe cristiana, ¿no? ¿Cuánto de nosotros es un dolor de cabeza enfrentarnos al problema del mal? Imagínense, aquí está, este argumento está diciendo, la existencia del mal, más que refutar la existencia de Dios, la demuestra. Lo voy a dejar con esa espinita para que pueda leer ese libro, aunque más adelante también daremos un poco más de detalle de esta idea. Bueno, ese fue un pequeño paréntesis, pero ahora otro ejemplo. ¿Ha pensado alguna vez que si Jesús estaba equivocado cuando dijo que Él era el único camino de salvación, es difícil llamarle un buen hombre, un profeta o un sabio maestro religioso? Otra forma, mis hermanos, de suavizar nuestro desacuerdo es expresarlo con una pregunta a nuestro interlocutor. Y puedes utilizar una pregunta también como esta. ¿Puedes, por favor, aclararme esta duda? Y aquí es donde hablamos del tema de la homosexualidad. Si la homosexualidad es verdaderamente natural, muchas personas dicen esto, ¿no? Que ser homosexual es natural, ¿no? Que no es un mal psicológico, que no es un pecado, sino que es algo parte de la naturaleza humana. Entonces usted haría lo siguiente. ¿Por qué entonces la naturaleza dio a los hombres homosexuales cuerpos diseñados específicamente para mantener una relación sexual reproductiva con las mujeres? Y luego la misma naturaleza, de forma contradictoria, le da deseos de tener relaciones sexuales con otros hombres. Fíjense, estamos utilizando sus mismas afirmaciones, pero estamos teniendo un acercamiento táctico. ¿Están de acuerdo? Una, porque como ya lo hemos aprendido, estamos poniendo la carga probatoria sobre él, ¿no? Que nos dé sus razones.
¿Están de acuerdo? En por qué si ellos piensan que la naturaleza los ha hecho así, entonces la naturaleza se ha equivocado y ha hecho todo de manera contradictoria. Que nos demuestren si realmente es la naturaleza los que los ha hecho así. Y allí ellos mismos pueden empezar a reflexionar realmente si están haciendo lo correcto. Y es que muchas de estas personas sufren, mis hermanos, sufren en verdad, pasan momentos muy complicados. Y aunque ellos pueden expresar en algún momento un acuerdo de su estado, detrás de ello siempre hay algo que nosotros como cristianos, mis hermanos, porque es nuestra tarea, de nadie más, y muchas veces somos quienes los señalamos, pero nuestra tarea es poder hablar con estas personas. Entonces con esta táctica vamos a ayudarlos a reflexionar sobre sus verdaderos pensamientos, pero también vamos a iniciar una conversación con ellos de una forma amable. ¿Están de acuerdo? Y vamos a demostrar nuestro desacuerdo de forma amable, presentándole una opción con eso de que has pensado esta opción, y ahí podemos presentar el Evangelio, ¿no? Ahí podemos mostrar a Cristo o podemos llevarlo con esas preguntas guía. Por eso les decía, Dios nos ha dado una mente para utilizarla para su reino. Así que es momento de explotar eso que Dios nos ha dado para su servicio, mis hermanos. El evangelismo es un servicio para Dios. Entonces, pida sabiduría en su mente para ser astuto y poder presentar y tener este tipo de acercamientos de una forma, pues, efectiva, ¿no? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de cómo utilizar y utilizamos una pregunta? ¿Te importa si te hago la siguiente pregunta? De alguna manera estamos pidiendo permiso y esa es una manera cordial de acercarnos a una persona, ¿no? No estamos acusándola, no estamos señalándola, estamos pidiendo la oportunidad de presentar pues una propuesta distinta y que ellos puedan considerar una alternativa diferente, ¿no? A la que pues ellos tienen en su pensamiento, o que puedan pensar sobre su situación desde un ángulo espiritual. Entonces, es una pregunta muy sencilla, pero que nos va a dar apertura para tener y mantener esa conversación. Hasta aquí concluimos la táctica Colombo, no el seminario, vamos a aprender otras tácticas, pero ya con esto debemos de tener completa la táctica Colombo. Así que vuelvo a revisar las otras sesiones para tener bien la estructura de las preguntas que tiene que utilizar en las diferentes situaciones en las que se enfrente. Y bueno, entonces hemos aprendido a cómo llevar con ciertas preguntas a nuestro interlocutor hacia la presentación de Cristo. Entonces necesitamos un complemento más, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que presentar de Cristo? Porque muchos de nosotros nos quedamos muy cortos. ¿A qué me refiero? Ejemplos como este, ¿no? Cristo es el Salvador del mundo. Y el otro se queda como, pues sí, pero ¿de qué me salva, no? O no entiendo bien lo que me estás diciendo. O sea, es Salvador del mundo, pero ¿de qué me salva? O no hay una comprensión profunda de ellos acerca de Jesús. O muchos se quedan todavía más cortos en el simple, Jesús te ama, tiene un plan para ti. O sea, no está mal, sí tiene un plan para nosotros, pero esa no es una información que ayude a una persona a acercarse a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a conocer esos puntos que nos pueden ayudar a presentar un mensaje de Cristo que pues tenga la información que una persona necesita conocer acerca de él, ¿no? Y ser más concisos y más contundentes en este mensaje que presentamos acerca de nuestro Señor. Entonces, punto número 1,
podemos presentar lo siguiente. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo en la situación desastrosa de la humanidad y restaurar la comunión que el hombre había perdido. Para esto puedo utilizar Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Colosenses capítulo 1, versículo 21-22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Como argumento adicional para hacer más sólido su mensaje, puede utilizar lo siguiente. Jesucristo es Dios. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios, aceptando los límites de nuestra condición de criaturas humanas. Vivió una vida perfecta. En cada uno de estos enunciados, si lo podemos decir de esa manera, vienen algunos versículos en los cuales usted debe de profundizar. Recuerden, no solamente es hacer la lectura de estos versículos, sino poder hacer una exposición de cada uno de ellos sin salirnos de este punto que estamos aprendiendo como punto de partida, ¿ok? El punto número 2 dice lo siguiente: Cristo murió en nuestro lugar, tomando sobre sí el castigo y la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Recuerda el caso que aprendimos hace unos momentos. Imagínese que después de ello usted puede presentar este número 2 con versículos y con un testimonio, una reflexión que lo apoye. Entonces, usted puede concluir su evangelización de una forma muy efectiva. Y ahí puede mostrar Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y además de eso, hermanos, de que presenta este mensaje, pues no solamente está evangelizando a su interlocutor. Recuerde que en ese caso, pues había otras personas que pueden escuchar este mensaje tan asombroso de lo que el Señor tiene para nosotros. Ve los resultados que podemos obtener por prepararnos de mejor forma, de ya no dejar el evangelismo en algo tan superficial y que realmente requiere preparación y compromiso de nuestra parte. Ahora, si usted presenta todavía estos versículos que ve en pantalla, verá que pues de todos los puntos que hemos revisado, como se los dije anteriormente, este es el que impone un estudio más cuidadoso de nuestro mensaje. Entonces trabaje, lo invito a trabajar en ello y espero que ya tenga un cuaderno, que ya tenga un texto donde esté desarrollando todo lo que hemos aprendido, porque va a haber un examen al final. Entonces prepárese, mi hermano. El punto número 3 dice: Cristo resucitó y vive hoy, Señor de señores, para dar una nueva vida a los que le reciben como Señor y Salvador. Ahí presente Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Allí, hermanos, igualmente
presente los siguientes versículos, como lo ve el tema de Hechos y de Primera de Corintios. Aquí también entrará pues toda la cuestión del don del Espíritu Santo y del nuevo nacimiento. Ahí también le entregamos algunos versículos que son para su estudio. Bueno, y entonces así es como podemos concluir este mensaje. Si se dan cuenta en el estudio de este video, pues es breve, pero requiere ser desarrollado de manera pues más amplia para poder tener los elementos esenciales para presentarlo. Así que lo invito a que esté estudiando en este mensaje. Bueno, y quisiera tocar ya para concluir un tema importante. Si bien el sentido de este seminario no ha sido pues estudiar algunos temas doctrinales, sí estamos partiendo de la esencia y de la necesidad del Espíritu Santo. Es decir, ninguna de estas tácticas, por mejor que podamos aprenderlas y dominarlas, tomarán sentido y darán su fruto sin el Espíritu Santo. No hay fuerza humana ni capacidad del humano de ser efectivo en la evangelización sin la ayuda y el apoyo de esta gente. O sea, es nuestro sustento y es nuestra mejor arma. Pero hoy, hermanos, quiero hablar de otra arma esencial que nosotros necesitamos en la evangelización y de la cual no quisiera que pasara desapercibida y que tenemos que considerarla de alguna forma. Y yo sé que en estos tiempos, y ese es mi deseo, que usted haya tenido la oportunidad de poder evangelizar a alguien en estos tiempos de mucha aflicción, ¿no? Hoy en día muchas personas están pasando por situaciones muy difíciles en diferentes áreas y por diferentes situaciones de su vida. Y sin duda, pues nosotros debemos de ser lo bastante sensibles y amorosos para poderles presentar la esperanza que nos mantiene a nosotros firmes y que nos mantiene pues gozosos de alguna manera a pesar de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, ¿no? Y bueno, precisamente para ello quiero hablar de esta herramienta que es la oración. Y lo quiero invitar, mi hermano, es que se mantenga en oración por aquellas personas a las que está evangelizando. No puede apartarse de ella, tiene que estar orando por ellos. Y quisiera compartirles lo que dice Efesios 6, versículo 17 y 18. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que Dios nos ha dado estas dos herramientas, mis hermanos, para hacer esta gran comisión. ¿Recuerdan en ese momento en que en Pentecostés los apóstoles reciben el Espíritu? Y lo recibieron precisamente o una de las cosas importantes por lo cual lo recibieron es para poder evangelizar. Entonces la oración también es un don que Dios nos ha dado para poder concluir y lograr nuestro objetivo en la evangelización. El Espíritu de Dios trabaja con mayor fuerza en o en algún lugar donde hay una ferviente oración. Y también quisiera decirles que pues cuando evangelizamos entramos en una batalla espiritual. El príncipe de este mundo tiene cautivadas, tiene engañadas, tiene cegadas a muchas personas y difícilmente, mis hermanos, va a querer soltarlas. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que interceder y hacernos fuerte en la oración. Quiero que sepa que esta batalla en la cual usted se está involucrando en evangelizar a otra persona debe de tener
el entendimiento y la percepción necesaria por parte de usted a lo que se está enfrentando. Entonces sea sabio en las herramientas que utiliza. Estas tácticas que aquí aprendemos pues pasan a tercer término. Realmente hay cosas muy importantes que deben de sustentarnos, entre ellas el Espíritu de Dios que lo obtenemos, y obtenemos una fuerza por medio de la relación que tenemos con Cristo, pero también la oración. Entonces, sea disciplinado en la oración, esté orando por las personas que esté evangelizando para que Dios también se manifieste a su vida y ponga en sus labios los mensajes que tiene que dar. Entonces esa es la invitación que le hago, mis hermanos. Con esto concluyo la sesión del día de hoy. Les envío un cordial saludo, deseando que la paz y la gracia de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. No deje de leer la palabra, no deje de estudiar, no deje de orar. Hasta pronto, mis amados.